¿Qué tal? ¿Cómo están? El tema de la clase de hoy es sobre magnitudes. Partiendo por la definición de magnitud, bueno, ¿qué es una magnitud? Una magnitud es una propiedad física a la cual tú la puedes cuantificar o la puedes medir. Cuando yo me refiero a cuantificar, significa que tú a esa magnitud la vas a expresar en forma numérica. O sea, si se puede expresar en forma numérica, estamos hablando de una magnitud como tal. Aquí yo he puesto dos ejemplos. Uno, por ejemplo, es el volumen, el cual sí es una magnitud. ¿Por qué? Tenemos una caja a la cual tú le puedes medir tanto su ancho como su altura como su profundidad, y para poder sacar dicho volumen tú simplemente multiplicas esas tres longitudes, ¿verdad? Y vas a tener un valor numérico. Yo que sé, vas a tener 2 metros cúbicos, es decir, un número acompañado de algo más. Ya veremos qué es ese algo más. En cambio, cuando hablamos de calidad de la caja, bueno, es una propiedad física obviamente, pero a esa propiedad tú no le puedes dar un número, simplemente puedes decirle que es o mala, o buena, o excelente, es decir, de forma cualitativa, más no cuantitativa. Ahí tenemos dos ejemplos, los cuales uno sí es una magnitud y el otro no es una magnitud. Ahora, las magnitudes las encontramos en nuestro día a día. ¿Cómo expresar dichas magnitudes? Si podemos observar, una magnitud física se compone de dos partes. Una parte numérica y ese algo más que hace poco dijimos que lo llamaremos unidad. Tú te vas al médico y dices, el médico te dice: usted mide 1,67 y tiene de masa 60 kilogramos. Un ejemplo. Entonces, en el caso de tu altura, el 1,67 sería la parte numérica, mientras que el metro que él te nombra va a ser la unidad. Ojo que el metro es una unidad de longitud. Es una unidad que pertenece a las magnitudes de longitud. ¿Sí? Por ejemplo, los 60 kilogramos, en cambio, son unidades que pertenecen al grupo o a las magnitudes de masa. Hay que diferenciar, hay muchos tipos de magnitudes y se clasifican de la siguiente manera. Tendremos a las magnitudes fundamentales y a las magnitudes derivadas. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Pues las fundamentales te está diciendo que son las principales, o sea, son aquellas las cuales tú las puedes obtener únicamente aplicando una medición directa. ¿Qué significa medición directa? Significa que tú vas a emplear un instrumento de medición para poder obtenerla. Por ejemplo, tenemos aquí las magnitudes fundamentales. La longitud tú la puedes obtener empleando, yo que sé, una regla, una cinta métrica. La masa pues empleando una romana, una balanza. El tiempo con un reloj, la temperatura con un termómetro, etcétera, etcétera. En el caso de las magnitudes derivadas, el nombre lo dice, es como que se derivan de algo. Obviamente, ¿de quién se van a derivar? Pues de las fundamentales. En el caso del volumen de la caja que nosotros vimos hace pocos minutos, nos dimos cuenta que para obtener el volumen tú tenías que tener el ancho, la altura y la profundidad de dicha caja, que son longitudes. Pero para obtener ese volumen tú tenías que multiplicarlas. Entonces necesitaste de magnitudes fundamentales y adicional a eso una operación matemática. He ahí que es una magnitud derivada. Otros ejemplos de derivadas, que son muchas en realidad, son el área, la velocidad, la aceleración, la fuerza, la presión, la densidad, etcétera. Hay muchos ejemplos de magnitudes derivadas. Ojo que las fundamentales solo son 7.